Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué gozo es empezar este año, qué gozo estar nuevamente iniciando en enero los Momentos de Victoria. Les doy la bienvenida a todos. Damos gracias a Dios por la Navidad que pasamos, por la bendición del fin de año, por todo lo que hemos recibido. El Señor ha sido bueno, ya pasó también el Día de Reyes y ahora vamos a empezar nuevamente nuestra transmisión de Momentos de Victoria. Vamos a entrar al Evangelio de San Juan, capítulo 9. Dice ahí la palabra del Señor. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Qué importante y qué impactante este pasaje que vamos a estar estudiando esta semana del ciego de nacimiento, de cómo el Señor estaba ahí. Y dice que pasaba por ahí, pero no dice dónde, no dice dónde estaban, nomás dice que Jesús, al pasar Jesús vio a un hombre. Aquí la palabra más importante es vio. Vemos el interés que tiene el Señor Jesús en esa persona, el cuidado, la preocupación, la compasión. Al parecer los discípulos sintieron el mismo interés y preocupación por el hombre, puesto que comenzaron a preguntarse por qué había sido destinado a sufrir tan terrible durante toda su vida, desde el nacimiento. Era una creencia de aquel tiempo muy común que un hombre sufría por el pecado, ya sea por su propio pecado o el pecado de los padres. Los discípulos se sintieron atraídos al hombre y se preguntaron por él. ¿Estaba sufriendo por algún gran pecado cometido por sus padres o porque Dios había previsto que el hombre sería un gran pecador antes de que naciera? Antes se creía que si alguien estaba pasando algo es que porque había pecado, y hasta la fecha, amados. Ahora alguien está pasando alguna situación y dice, pues quién sabe qué pecado tendrá. Tenemos que tener cuidado con esos comentarios. Con mucha frecuencia se formula la pregunta, ¿cómo puede un hombre que todavía no ha nacido ser castigado por un pecado que no ha cometido? Al parecer, la creencia judía era que se preveía el pecado de una persona, por lo tanto la persona nacía con pecado y era castigado. Entonces tenemos que ver dos cosas. Jesús dijo que el sufrimiento del hombre no se debía al pecado, sino que sufría para que las obras de Dios pudieran ser demostradas en su vida. Todas las personas, todos los hombres, todos los humanos sufrimos para que Dios pueda tener oportunidad de obrar, demostrar su compasión, demostrar su poder, demostrar que Él se ocupa y cuida de los hombres. El hombre sufre para conducir a los incrédulos a confiar en Él, para que Dios pueda hacer su obra. Cuando estamos pasando sufrimiento, que estamos pasando enfermedad, vemos la mano de Dios obrar. Comenzamos a orar, comenzamos a pedir oración, comenzamos a pedir que otros oren por nosotros, que hagan la oración para que el Señor nos sane. Pero yo no veo aquí que este ciego viniera a pedir al Señor que lo sanara. No venía, él iba pasando por ahí. El Señor iba pasando por ahí y ahí estaba el hombre ciego de nacimiento. Qué triste cuando vemos a personas ciegas de nacimiento, que nunca pudieron ver el rostro de su madre, que nunca pudieron ver una flor, que nunca pudieron ver el cielo, que nunca pudieron ver nada.
Y es algo para que nosotros que tenemos la visión tengamos que dar gracias a Dios porque podemos ver todas las cosas, porque nacimos libre de esa ceguera. Tiene que haber gratitud en nuestro corazón, darle gracias a Dios porque no estamos ciegos, porque estamos libres de esa ceguera. Tenemos que ser agradecidos con el Señor por lo que nos da. Tenemos que agradecerle que nuestros hijos nacieron sanos, que nuestros hijos no están pasando enfermedades mortales. Tenemos que darle gracias al Señor, orar por los que están pasando necesidad. Eso es algo que nos corresponde a nosotros, orar por los que están pasando por necesidades, orar para que el Señor los sane, que el Señor les dé la victoria. Entonces, ya vimos que el hombre sufre para que Dios pueda mostrar su gloria, pueda ayudar a otros a confiar cuando ven el milagro, pero también para que el hombre pueda darle a Dios una oportunidad de demostrar que puede hacer en una vida. Podemos pedirle al Señor, como les estoy diciendo, orar para que nos sane, para que podamos aprender cada vez más a confiar en Dios. Cuando estamos pasando en circunstancias difíciles, eso nos ayuda a creer más en el Señor, a confiar. Cuando tenemos una necesidad económica, tenemos que confiar que Él va a ser nuestro proveedor, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a bendecir. El Señor permite todas esas cosas para que nosotros podamos confiar mucho más en Él, para establecer un ejemplo dinámico del cuidado y del poder para un mundo perdido. Cuando el Señor nos contesta una oración, es para que nosotros demos testimonio a los demás, testimonio de lo que Él hizo, de lo que Él puede hacer. Cuando tú estuviste enfermo y el Señor te sanó, tú puedes decirle a otros, mira, yo estaba más enfermo y el Señor me sanó. El Señor me dio la victoria. Entonces es para que testifiquemos de lo que el Señor es, para que aprendamos y conocer mejor que vive en un mundo pecaminoso, corruptible y que necesita liberación desesperadamente. Eso es lo que podemos aprender como humanos cuando tenemos una situación difícil. Poder compartir el testimonio a otros de que el Señor hace la obra en nosotros, de que el Señor nos va a sacar adelante, de que el Señor nos va a fortalecer, de que el Señor va a cumplir su propósito en nosotros. Y damos gracias a Dios por ello. Cada vez que el Señor contesta una oración, conocemos más de Él, conocemos más sus atributos, aún conocemos hasta los nombres. Podemos decir Jehová Rafa, el sanador, Jehová Jireh, el proveedor. Entonces Jehová Shalom, el que nos da la paz. Entonces conocemos más a Dios, abrimos más la Biblia, oramos más, leemos la Biblia, porque tenemos necesidad de conocer más al Señor. Entonces tenemos que entender, el que sufre tiene una oportunidad muy especial para mostrar la obra de Dios a otros. Le permite demostrar el Espíritu de Dios en una manera mucho más poderosa en una persona sana. El que sufre puede demostrar que la gracia y el poder de Dios son suficientes, mucho más de lo que podemos demostrar una persona sana. Cuando una persona que nunca se ha enfermado te dice, no, pues Dios te puede sanar, y tú dices, pues sí, tú nunca te has enfermado. Pero cuando te dice alguien que está grave y que estuvo muy grave y que el Señor lo levantó, tú dices, ese es un testimonio más poderoso que una persona sana. Por eso es que cuando Dios nos haga algo, tenemos que dar testimonio. Tenemos que testificar de lo que el Señor hace. Con mucha frecuencia una persona sufre no debido al pecado,
sino para darle a Dios una oportunidad única de demostrar su obra en nosotros. Tenemos que entender. La segunda cosa es que Jesús llevó la cuestión más allá de la ceguera del hombre. Los discípulos estaban perplejos por la situación de ese hombre, preguntándose y realizando preguntas acerca del problema y del sufrimiento y del pecado. Ellos estaban tan intrigados, los discípulos estaban tan intrigados de que por qué estaba ciego, quién pecó, él o los padres. Entonces tenemos que entender cómo un hombre como este podría ser castigado desde su nacimiento. Jesús tomó la pregunta y la trasladó a su misión en todo el mundo, como la luz del mundo. Trató el problema del sufrimiento y del pecado en todo el mundo. Su misión en la tierra es obrar las obras de Dios. Las obras de Dios. Ahí dice en el versículo 3 que respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que la obra de Dios se manifieste en él. Y damos gloria a Dios porque vemos la mano de Dios obrando en las personas, en personas que estamos orando por ellas. Vamos a orar. Padre bendito, qué precioso pasaje el de Juan 9 del ciego, Padre. Gracias, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre, y que entendamos que cuando estamos pasando sufrimiento, estamos pasando tribulación, estamos dando oportunidad a Dios, Padre, para demostrar su poder y levantarnos en su misericordia. Señor, oramos en esta tarde por todos los que están enfermos. Oramos para que tú traigas sanidad a los cuerpos, Padre. Te pido por Eliel, Señor, que tú lo sigas sanando de su cuerpecito, Padre bendito. Oramos por Alejandro Payot, Señor. Tú sigues haciendo la obra en él, Señor. Oramos, Señor, por todos ellos, por todos los que están pasando enfermedad, Señor, por Ángela, Señor, Alvarado. Pon tu mano poderosa sobre ella, Señor. Y por todos los enfermos, Señor. Tú eres el sanador. Tú es parte de tu carácter, Señor, el sanarnos a todos. Gracias, Padre, por esa misericordia. Oramos a ti, Señor, dándote gloria y honra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno que estuvimos juntos. Que disfruten todo este día y nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.